Transición. De eso hablaremos en el podcast de Nuevos Comienzos. Primera de Samuel 16, del 11 al 13 en la Nueva Versión Internacional dice: ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena apariencia. El Señor dijo a Samuel: Este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. La transición es el periodo de tiempo que necesitamos para convertirnos en algo o transformar algo. Hablamos en la dosis anterior sobre el temor o el miedo al cambio. Cuando tú decides cambiar, no significa que vas a tener una transición inmediata, sino que va a empezar un proceso en un periodo o lapso de tiempo, en el cual tú vas a ir realizando pequeños cambios hasta convertirte en aquello que tú decidiste. Por eso que decidí leerte este pasaje. Siempre he pensado que para David fue bien difícil asumir el cambio de vida, porque él estaba feliz siendo pastor de ovejas. Y de repente aparece un profeta y lo unge para ser rey de Israel. Pero después de ungido, tuvo que regresar otra vez a hacer sus labores cotidianas. Fue a servirle a un rey. Fue a huir de un rey que lo quería matar. Tuvo la oportunidad de matar a ese rey y no lo hizo, hasta que llegó a ver cumplida esa transformación. Por eso te decía, hoy los cristianos recibimos una palabra o leemos una palabra en la Biblia y la hacemos nuestra y decimos: esto es para mí, pero nos desesperamos porque no vemos el cambio inmediato. Y es que es un proceso. Yo siempre he comparado al hombre con algunos tipos de animales. Y tú me vas a decir: ¿cómo así? Por ejemplo, hay animales que cuando nacen ya pueden caminar, pero el ser humano no. El ser humano viene al mundo totalmente dependiente de la mamá o del papá. No puede hablar, no puede caminar, no puede alimentarse por sí mismo. Entonces tiene un periodo de tiempo, un largo periodo de tiempo en donde empieza a decir su primera frase, donde le empiezan a salir los dientes, donde empieza a dar sus primeros pasos. Y durante cierta edad, hasta alcanzar la madurez, necesita todo el tiempo del cuidado y la guianza de los papás. ¿Te das cuenta? Pero cuando se trata de alguna promesa de Dios, los cristianos estamos equivocados. Pensamos que la transición no la podemos saltar y no es así. Pueden haber casos muy puntuales y especiales en los cuales hay una transformación sin esa transición, pero son los menos. Observa también a los discípulos. Cuando hace el llamamiento de los primeros discípulos, Pedro no era ni la sombra del hombre en el que se transformó, Saulo. Ni siquiera tenía el mismo nombre con el que terminó, Pablo. ¿Te das cuenta? Y entonces, ¿por qué nosotros pensamos que solo con tomar la decisión de cambiar nos hacemos merecedores de la promesa? No, tenemos que pasar un periodo de tiempo, de transición, pero debemos de hacerlo bien. No podemos hacerlo a nuestra manera, sino bajo los términos del Señor. Primera de Reyes 2, del 1 al 4 dice: David ya estaba próximo a morir, así que dio estas instrucciones a su hijo Salomón: yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Cumple las órdenes del Señor tu Dios. Sigue sus caminos y cumple sus estatutos, mandamientos, ordenanzas y mandatos, los cuales están escritos en la ley de Moisés. Así prosperarás en todo lo que hagas y por donde quiera que vayas. Y el Señor cumplirá esta promesa que me hizo. Si tus descendientes cuidan su conducta y me son fieles con toda el alma y de todo corazón, nunca faltará un sucesor tuyo en el trono de Israel. Te leí cuando lo ungieron. Era un muchacho. Ahora te estoy leyendo las últimas palabras de David en esta vida. Y dice: una promesa que el Señor me hizo. Imagínate, en el hecho de su muerte, él estaba reconociendo una promesa que el Señor le hizo. Y estaba seguida de un montón de instrucciones para que nunca faltara un descendiente de él en el trono. ¿Te das cuenta? Y nosotros nos enojamos con el Señor, nos deprimimos, nos ponemos en el papel de víctima porque estamos en una transición y estamos desesperados por conseguir las cosas. No, si todo tiene un trabajo, un tiempo, un proceso. Decidimos ser cambiados, decidimos no temerle a ese cambio. Perfecto. Ahora decidamos
Ser fiel en todo este tiempo de transición que apenas comenzó. Ser fiel en todo este periodo de tiempo. Yo no sé si va a ser un par de días, un par de meses, un par de años. Me encantaría confirmártelo. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios no va a fallar. Y si tú tienes la integridad, el valor, pero sobre todo la guianza del Espíritu Santo en esta transición, tú vas a ser totalmente diferente. Tal como David. David murió no siendo ese muchachito que era pastor de ovejas. Murió siendo el rey de Israel, esa promesa que hizo el Señor a través de un profeta cuando lo ungieron. Pero si no me crees, observa la descripción que se hace de David en el libro de Hechos, capítulo 13, del 22 al 23. Tras destituir a Saúl, puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él hará todo lo que yo quiera. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha traído a Israel un Salvador, que es Jesús. ¿Te recuerdas del ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Un hombre que hizo todo conforme a la voluntad de Dios. Seamos esos cristianos, que en este periodo de transición nosotros podamos hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios y esperar, tener la certeza de que Él cumplirá su palabra a su tiempo, en su momento. De nosotros solo obtendrá obediencia y fidelidad durante todo el periodo de tiempo que dure la transición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te pedimos, Señor, que podamos tener la madurez, pero sobre todo la certeza de que este periodo de transición que estamos viviendo lo vamos a hacer desde la obediencia y de la fidelidad hacia ti. Ayúdanos a no fallarte. Ayúdanos a no desesperarnos. Ayúdanos a comprender el tiempo que durará toda la transición para ver el cumplimiento de tus palabras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.